Bien, se va a hacer un análisis al divorcio aparentemente ideológico, intelectual del uso de la política como tal para nutrirse de herramientas filosóficas, porque la filosofía parece estar tan divorciada con lo que es la política en sí. No vemos muchas veces muchos argumentos de origen filosófico, reflexivo, profundo, sino únicamente un intento de, ni siquiera de ciencia, de cientificismo, en el cual se intenta medir la complejidad a base de arrogarse el uso de herramientas metodológicas que terminan siendo propias de otras disciplinas. Esto es algo que ahorita quiero empezar a desarrollar porque mi idea es tocar el tema e ir viendo que cómo lo podemos complementar, ya que esto es un tema que generaliza las sociales también. Porque en la mayoría de ciencias sociales se busca un tipo de autoridad basada en la matematización del tipo de recursos que se trabajen. Porque queremos estructurar todo mediante un uso de conceptos que no son propios a las ciencias sociales, y esto yo me refiero cuando hablamos, por ejemplo, de eficiencia en temas de políticas. Esto sería o un tema muy complejo o uno muy sencillo. Eficiente pueden ser aquellas cosas de las cuales primero no se pueda contar con un tipo de autonomía, ya que esta eficiencia solo la podemos designar a un objetivo bastante objetivo como tal, bastante claro, bastante poco subjetivable. Ahora, cuando estamos hablando de personas que cuentan con libertad de pensamiento, con cambios en las preferencias temporales, con fanatismo también, hacia ciertos aspectos no podemos definir que el tipo de estandarización que yo estoy creando vaya a poder aplicarse de manera efectiva en todos los contextos. Por eso ahora estoy utilizando de manera efectiva para simplemente hablar en un solo tipo de criterio, que es que, que este hecho pueda demostrarse con mucha evidencia empírica, por así decirlo. Estoy que eh, mareo un poco en el tema porque no lo he trabajado previamente. Son temas que he visto de manera separada, pero que me parece que tienen un divorcio bastante utilitario para los políticos actuales, ya que la política como tal la entendemos en base a cierto tipo de fenómenos sociales y circunstanciales, por así decirlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la política muchas veces nos preocupamos por los actos de corrupción, por las leyes, por hechos que siempre se van a dar en un contexto. Ahora, la filosofía lo que busca es entender la realidad como tal, a mi parecer, o esa sería una expresión que yo utilizaría. La filosofía no busca examinar necesariamente un fenómeno específico, sino busca, o una situación específica, mejor dicho, sino busca entender el fenómeno como tal. Y si hablamos de hechos de corrupción, si todos los políticos se están preocupando en todo momento de cuáles son los nuevos hechos de corrupción que sacan las noticias, estarían generándose en sí un tipo de función fiscalizadora. Y tiene cierto tipo de sustento eso para un orden social, pero su función no es principalmente la fiscalizadora, ya que para eso se encuentran con otro tipo de instituciones que son más adecuadas a ello. Los políticos, otro tema que se roban muchas veces es el uso de recursos y administración pública, en parte por aceptar el hecho de que cuando los escogemos estamos aceptando de manera implícita que ellos van a ejecutar cierto tipo de agendas, pero esto no significa que en sus ideales, proyecciones, cálculos y sus supuestos
todo uso del poder que se les ha encomendado es principalmente para generar obras, o que se quiera traducir del hecho de que todo este tipo de soluciones que quieran brindarse a través de obras y uso de recursos. Hay muchos aspectos sociales que no se mejoran simplemente con el uso de mayor cantidad de recursos, sino se mejoran muchas veces cambiando, educando a la sociedad en cierto tipo de valores, en cierto tipo de formas de cosmovisión. La delincuencia, por ejemplo, habrían dos tipos de propuestas para erradicar la delincuencia. Una propuesta puede ser las que figuran siempre, que son más uso de recursos para solucionar una situación, principalmente que podría ser más policías, más cámaras, más armas, mayor equipamiento de serenados y todo ese tipo de respuesta que el fenómeno como tal no lo ha analizado exactamente. Zaffaroni tiene algunas cosas con las cuales yo comparto. Y parte del derecho penal, lo que se ha malentendido es que el derecho penal está para juzgar, para atacar, para coaccionar, para lastimar. Ese es el poder coactivo del Estado. Pero el derecho penal no parte de esa necesidad. El derecho penal parte de la necesidad de que haya un regulador de ese poder de uso de la violencia para limitar que se generen catástrofes globales, sin tener que explayar mucho. El uso de la filosofía en política brilla por su ausencia, brilla por el periodismo ha reemplazado mucho al pensamiento filosófico. No digo que sean ajenos uno al otro, digo que se prioriza uno por sobre el otro porque es más revituable, es más rentable tú ahorita hacer trabajos periodísticos que hacer trabajos filosóficos. El periodista puede generar sensacionalismo, al filósofo como mínimo tiene que leerlo. Eh, Hay un divorcio funcional entre estas dos ramas, las cuales necesitan encontrar un medio para volver a unificarse. Ahora, los políticos no tienen el rol de intelectuales públicos tampoco. Su rol es más de representación de ideas del público, o debería ser tal. Lo que se requiere no es tanto que haya más filósofos necesariamente en política, lo que se requiere es que la política tome ideas filosóficas. Y esas ideas filosóficas no necesitan crearlas a los políticos, no necesitan ser necesariamente sus representantes, necesitan llegar a ellas. El intelectual va a ser un personaje social que pueden ser los comunicadores muchas veces, porque tienen un lenguaje más coloquial y llegan más al público, y ir plantando ideas y que estas ideas emerjan generando un consenso. Vuelve a lo mismo, el problema político es que toma mucho lo circunstancial y deja los fenómenos de manera abstracta. Tal delito en tal lugar, en tal hora, por tales personas. La figura del delito en abstracto. Un delito y su tipificación. Y analicemos eso. Que los que se encargan de impartir la justicia sean aquellos que estén abocados a ellos y que hayan estudiado eso. El político no tiene que ser solo un fiscalizador, tiene que representar los intereses comunes de la sociedad. Esta sociedad solamente lo ha legitimado para generar un bien, y eso también es bastante ambiguo porque ahora va a depender de entre el bien representado por el interés político o por el interés del ciudadano. La política ahora está en esta situación porque lo hemos permitido, porque hemos sido fanáticos de partidos políticos y de políticos como tal, caudillistas, Keiko, Castillo y todos los anteriores. El partidismo político es parte de la enfermedad que actualmente está carcomiendo la democracia y generando este tipo de situación en la cual ya no podemos hacer prácticamente nada como sociedad civil. Requerimos que los políticos, por el sistema que han creado ellos mismos, autorregulen lo que ellos mismos han creado con sus propios intereses previos
y con sus propios costes, porque si ellos ahorita regulan el sistema de manera tal que los limite, ellos van a asumir los costes, no van a tener ese incentivo. El incentivo primario es a que la sociedad llegue a un consenso de ideas y la solución no es política, es cultural. Ahí dejo todo.